Buenos días, amigo y amiga, o amiga o amigo. Primero agradecerle a las instituciones organizadoras de este diplomado por la oportunidad de estar en esta ocasión con ustedes. Me ha pedido que desarrolle el tema de la cultura al sexismo en el lenguaje, tal como usted podrá verlo en la presentación que tenemos en este momento. Pues decía, agradecerle a las instituciones organizadoras el hecho de haberme considerado para participar en este diplomado. Y vamos a ver, para nosotros es un gusto pues compartir con ustedes, o con usted más bien, esta experiencia, estos conocimientos, y espero que a través del mecanismo establecido, ustedes me hagan llegar sus sugerencias, sus comentarios, sus dudas. Damos inicio. Tenemos allí en pantalla dos textos, uno anónimo y el otro de Ferdinand de Saussure. El anónimo dice lo siguiente: la cultura posibilita a toda persona la capacidad de reflexionar sobre sí misma y mediante ella discierne valores y busca nuevas significaciones. Por su parte, Ferdinand de Saussure dice: nada entra en la lengua sin haber sido ensayado en el habla. Le pido que tenga en cuenta estos epígrafes para que en el desarrollo de la jornada usted pueda ir encontrando cuál es la vinculación que tiene con la temática que vamos a abordar. Primero veamos qué es cultura. Por lo general, todas las personas manejamos una definición de cultura. Generalmente, a nivel nacional, la cultura ha sido concebida como bellas artes, como museos, pero la cultura, como lo veremos, es mucho más, el concepto de cultura es mucho más amplio. Hagamos primero una reflexión sobre dos definiciones. Una de ellas dice: conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Esta definición, como pueden ver ustedes en la presentación, ha sido tomada de la DRAE, que es más bien del DRAE, que es el diccionario de la Real Academia Española. Esta definición, es decir, el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, se aplica a personas y se posee en grados. De esta definición estuvo en boga por mucho tiempo en nuestro medio, en nuestra escuela se nos enseñó. Esta es la definición de cultura que se nos enseñó. De ahí viene aquella costumbre que todavía tenemos, muchas personas todavía andan por ahí, es de decir que esta persona es inculta o esta persona tiene cultura. Precisamente porque se dice que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Desde ese punto de vista, desde esa definición, hay personas que lo tienen en menor o mayor grado. Por eso se aplica a personas, es decir, de manera individual. De ahí se dice esta persona es inculta. Porque se presume de que ese conjunto de conocimientos de alguna manera no le permite desarrollar su juicio crítico. Esta es una definición, como decía, que se asumió por mucho tiempo en nuestro sistema educativo, en nuestras escuelas, incluso nuestros profesores, nuestras profesoras así lo enseñaban. Tenemos otra definición, veámosla, dice que es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Como podrán ver, también es tomado del DRAE, es decir, del Diccionario de la Real Academia Española. De acuerdo a esta definición, se aplica a colectivos, es decir, a comunidades,
a países, a grupos sociales. Esta, a diferencia del anterior, no se aplica a personas, sino que a colectivos, a grupos. También los colectivos de esa manera los colectivos se diferencian unos de otros. Y ahí decimos que este grupo tiene una cultura diferente a otro grupo. O esta comunidad tiene una cultura diferente. Ya no decimos tiene o no tiene cultura. Es inculta o es culta. Porque en este caso estamos hablando de colectividades, de grupos, de comunidades. Esta es la definición que últimamente se ha estado utilizando y que se usa más bien descartando casi por completo la definición anterior. Es decir, ahora decimos, este grupo tiene una cultura diferente. Este grupo tiene una cultura distinta, pero ya no decimos, este pueblo es más culto que aquel. Cuando se dice eso, bueno, hay personas que todavía lo utilizan, incluso a nivel universitario, es porque confunden las dos definiciones. O sea, toman algunos elementos de la primera definición y se lo aplican a la otra. Pero lo correcto es decir, cada pueblo, cada comunidad, cada grupo, cada familia tiene una cultura diferente. Veamos un caso concreto. Vamos en el bus y vemos que una señora o un señor lleva a un niño, una niña, y le compra una bebida. Puede ser una botella de agua. Pero la niña lo termina, o el niño se lo termina, y cuando se ha terminado la bebida, lo que hace es asomar a la ventana del bus y lo lanza. Vemos también en el mismo bus, este es un caso imaginario, ¿verdad? Es que va otra señora o señor con un niño o una niña y también le compran una gaseosa en bolsa. Y la niña o el niño se lo termina, pero en vez de tirarlo por la ventana, lo que hace es que lo agarra el envoltorio y busca un bolsón donde meterlo. Ahí vemos que son culturas diferentes. Por un lado, la primera familia que citábamos el caso, no le ha enseñado, no ha transmitido esos conocimientos, esa manera de ver el mundo, esa manera que tiene que ver con la protección del medio ambiente, a su prole, o a su hijo o hija. Mientras que en el segundo caso, vemos que el niño o la niña aprendió algo, le enseñaron eso. Es decir, ahí estamos hablando de culturas diferentes. Todavía podemos percibir estas dos, diríamos, diferencias culturales. De ahí que no es válido decir esta persona es inculta, esta familia es inculta, que aquella sí es culta. ¿Ya? Esa percepción de qué es cultura quedó en el pasado. Así que le ruego, le pido que de aquí en adelante usted diga, tome en cuenta esta diferencia y más bien actualice la manera en que ha venido definiendo cultura. ¿Ya? Muchas veces, como decía, en nuestro medio abunda la definición de cultura. Y yo le aseguro que si usted le pregunto qué es cultura o qué entiende por cultura, me va a decir que es saber leer y escribir, o me puede decir que es conocer sobre la historia del país, o me va a decir que es saber hablar bien. Entonces, pero la cultura es mucho más amplia. La cultura es, como lo estamos viendo en este momento, a partir de la segunda definición, le pido que le eche un vistazo de nuevo, dice que es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social. Estamos partiendo de que ya no se lo aplicamos de una manera a manera de grados a las personas, sino que son diferentes culturas. Por eso es que ahora más bien se habla de diferencias culturales antes que de culturas o de falta de cultura. ¿Ok? Vamos a continuar. Para evitarnos este lío de cómo vamos a definir qué es cultura y qué no es cultura, entonces
propongo una definición antropológica sencilla. Ustedes se podrán encontrar, si usted busca en un diccionario, cualquier diccionario que tenga a la mano antropología, y va a encontrar una definición. Hay tantas definiciones que podemos perdernos en cualquiera de ellas. Cada autor o autora hace una definición de lo que es antropología, a partir de su perspectiva, a partir de algunos elementos en los que hace énfasis, y viene otro autor u otra autora y hace lo mismo. Entonces, por lo tanto, se va a encontrar con un sinfín de definiciones que puede, a la larga, puede generar confusión. Hay unas definiciones que dice la persona: yo no entiendo esta definición. Y es normal, pues, ¿verdad? Cuando no estamos habituados o habituadas a la lectura, entonces llega un momento que tendemos a tener dificultades de comprensión. Pero yo por eso propongo una definición antropológica sencillita. Conjunto de soluciones materiales y espirituales que se crean, desarrollan y transmiten a las sucesivas generaciones para la solución de problemas comunes. Esta definición nos permite incluso explicarnos la educación como parte de la cultura, la lengua como parte de la cultura, nuestra manera de relacionarnos con las personas como parte de la cultura, las relaciones que establecen grupos sociales entre sí como parte de la cultura. Es decir, esta definición nos permite aclarar esa situación, mientras que si adoptamos una definición un poco más complicada, por ejemplo, a lo mejor no vamos a poderle encontrar aplicación práctica. Leo un ejemplo aquí para que de este Diccionario Moderno de la Cultura, Comunicación e Información, del autor Julio César Grande. Fíjense bien, o fíjese bien, más bien. Antropología es la ciencia que estudia a los seres humanos en cuanto a entidad biológica o ser psicológico, dentro de los demás seres animados y, en última instancia, dentro de la naturaleza. La antropología estudia al ser humano y las obras que realiza, ya sea como organismo, como ser simbólico y como ser social. De ahí que se deriva en varias ramas: etnología, etnografía, etcétera, etcétera. Esta es una definición tomada de un libro. Ahora veamos esta definición que les propongo. No es una definición que Jorge Vargas Méndez haya elaborado, no, es producto de consultar diferentes fuentes, diferentes autores y autoras, y uno dice: no, esta es la definición que creo que nos explica más en la práctica qué es cultura. Repito: conjunto de soluciones materiales y espirituales que se crean, desarrollan y transmiten. Si quieren, dejémoslo hasta ahí: que se crean, desarrollan y transmiten. ¿A quiénes se transmiten? Se transmiten a los niños y a las niñas, a las jóvenes, a los jóvenes, a las demás personas que nos rodean, y de esa manera se va transmitiendo de generación en generación. ¿Ok? Esta es una definición. Veamos un ejemplo concreto donde esta definición tiene aplicabilidad. Hay dos pueblos, imaginémonos un lugar remoto, aislado. Hay dos pueblos que están divididos o separados por un abismo inmenso. Uno de los pueblos produce sal, el otro de los pueblos o elabora o logra conseguir sal porque tiene acceso a la costa. El otro pueblo no puede tener acceso a la costa por el abismo que lo separa. Entonces, pero produce azúcar, pongamos un ejemplo, y la producen de frutas tropicales, y entonces elaboran azúcar. Entonces, unos necesitan la sal y un pueblo necesita sal y el otro pueblo necesita azúcar. Fíjense bien. Entonces, ahí hay un problema, ¿ya? Es un problema de carácter, si ustedes quieren, material. ¿Por qué? Bueno, porque es algo tangible. La sal como el azúcar son productos tangibles. Entonces tienen un problema, ¿ya? ¿Y qué hacen para solucionar ese problema? Bueno, se les ocurre, van a la necesidad, aquí hablamos ya de necesidades,
Las necesidades le hacen que desarrollen una respuesta a ese problema. ¿Y cómo lo solucionan? Bueno, elaboran un puente. El puente, en principio, es un puente de lazos, rústico, pero al final de cuentas soluciona el problema de alguna manera. Y entonces comienzan a trasladarse una por una las personas y luego trasladan la carga y entonces desarrollan un intercambio cultural que beneficia a ambos. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, le dieron una solución material a un problema material. Y de esa manera, pues, se va haciendo la cultura. ¿Qué es lo cultural aquí? Bueno, lo cultural es lo que ellos produjeron, lo que ellos elaboraron. ¿Y que elaboraron? El puente. Si, si estos dos pueblos tienen, por ejemplo, por un lado, abunda, por decir algo, el cerro, por decir algo, y en el otro abunda el laurel, entonces cada uno de ellos dará la respuesta a ese problema de acuerdo a su entorno natural, a su medio ambiente. No van a utilizar lo que tienen a la mano. Cada grupo va para poder hacer la parte del puente que les corresponde hasta que solucionan el problema. De esa manera es que se va desarrollando la cultura. Como pueden ver, esta definición antropológica nos permite explicarnos ese fenómeno. Pongamos otro ejemplo. Si yo llego al Puerto de la Libertad, por ejemplo, y digo que quiero comer algo, que me gustaría comer algo, y le digo a la niña Juanita, mire, quiero comer, ¿qué tiene de comida? Prepárenos lo que más rico que ustedes tengan por acá. Lo más seguro es que me va a preparar mariscos, algún pescado, algo que proceda del mar, y me lo va a preparar. Pero si yo llego a La Palma, Chalatenango, y les digo que quiero mariscos, lo más seguro es que me diga que no tiene mariscos. Por lo tanto, la solución al problema del hambre va a tener otras características, otros componentes, porque las soluciones se elaboran los pueblos, las personas, a partir de lo que tienen en su entorno. Entonces, lo más probable es que me dé algún pupusa, qué sé yo, alguna carne guisada, porque ahí abundan, o lácteos, porque ahí abundan la ganadería y todo eso. Entonces, las respuestas van a ir acordes al entorno. De esa manera, pues, esta es una definición antropológica que nos permite, que nos explica, ¿ya?, cómo se desarrolla y qué es la cultura. ¿Se parece? Vamos a proseguir y luego, si hay algunas dudas, esperaría que me las hagan llegar a partir del los mecanismos ya establecidos. Entonces, la cultura es, fíjense con lo que hemos visto anteriormente, la cultura es una producción social. ¿Por qué se dice que es una producción social? Porque precisamente la hacen las personas. Hay que tener mucho cuidado no decir que la cultura la hace el hombre, porque esa es una definición o una explicación sexista. Es decir, la cultura es una producción social. ¿Por qué? Porque la producen las personas, hombres y mujeres por igual. Entonces, es una producción social porque es producto de la sociedad, se produce en sociedad. El caso más típico que yo tengo así a la mente cuando estoy hablando de la cultura como producción social es el caso de Tarzán, de la novela de Edgar Rice Burroughs, que dice, ustedes lo han visto en la película, Tarzán, mientras estuvo en la selva criándose, ¿verdad? Con la chimpancé, con la gorila, no produjo cultura. Simplemente, o si ustedes quieren, la cultura, vamos a hablar de cultura humana. Entonces, en este caso, aprendió a hacer lo que los gorilas hacen, ¿ya?, en su clan. Luego, pero cuando ya establece contacto con Jen, que llega la expedición humana y hace contacto, entonces lo primero que hace Tarzán con la ayuda de Jen es comenzar a hablar.
ya comenzar a comunicarse con otras personas. Cuando él se da cuenta de que Jen viste, se cubre el cuerpo y todo eso, entonces también él va comprendiendo que tiene que cubrirse el cuerpo, tiene que usar ropa. Y de esa manera es como se produce la cultura. Es decir, la cultura no se produce de manera individual, la cultura se produce en grupo. Por eso es que decimos que es una producción social. La cultura es una producción consciente, como veamos el caso del puente anterior. ¿Por qué es una producción consciente? Porque surge a partir de una reflexión, de una necesidad que se percibe y se busca, se produce porque se requiere esa solución. No es porque se me antojó, porque de chiripazo lo hice o porque de chiripazo salió esto, sino que se produce porque se busca una solución. Y como se busca una solución, entonces se vuelve una producción consciente. En eso estriba esto de la cultura, es una producción consciente. No la hacemos porque se nos ocurrió, ¿verdad? Así de, como decimos, de chiripazo. La cultura es una producción diferencial. Aquí tiene mucho que ver lo que decía anteriormente. Es una producción diferencial porque parte de un medio ambiente, parte de un entorno específico, un entorno natural, social. Por lo tanto, se diferencia de la que se produce en otros grupos. Por eso es una producción diferencial. O sea, la cultura que tenemos aquí, por ejemplo, en el área central del territorio salvadoreño, tiene ligeras diferencias o muchas diferencias con respecto a la cultura del occidente del territorio salvadoreño o la cultura que se produce en el oriente de El Salvador. ¿Por qué razón? Porque cada área geográfica, cada zona geográfica, por decirlo así, tiene un entorno diferente, un entorno natural diferente. Veamos, las altas temperaturas de San Miguel, por ejemplo, producen una cultura bastante diferente a una cultura que podemos encontrar aquí por el lado de Apaneca. En San Miguel lo más seguro es que encontremos las personas acostumbradas a vestirse con telas delgadas, andar con una ropa que les permita ventilar el organismo, mientras que en el lado de Apaneca lo más seguro es que encontremos gente que use ropa normal, mangas largas, ropa de algodón, aunque no anden totalmente abrigados, porque al final de cuentas se acostumbran. Ahora, si uno llega por ahí que está habituado o habituada a vivir en un ambiente caliente, obviamente cuando llega a esas zonas, al lado de Apaneca, por ejemplo, o al norte de Chalatenango, entonces vamos a necesitar abrigarnos. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que la cultura es una producción diferencial porque se forja, se forma, se produce a partir de entornos específicos que nunca son iguales, siempre hay ligeras variantes. Ahora bien, la cultura es una producción inacabada. ¿Por qué es una producción inacabada? Porque cada generación necesita darle respuestas a problemas materiales o inmateriales y que son diferentes, generalmente son diferentes a las generaciones que le precedieron. La cultura, en ese sentido, no se puede decir que ya está terminada, que ya se acabó la cultura, que ya sí, hasta aquí ya no hay más. La cultura siempre va a ser una producción inacabada, porque siempre van a haber problemas. Y esos problemas siempre van a tener o van a imponerle una necesidad de solución a las personas. De esa manera es que se dice que la producción es una producción inacabada. Cuando alguien dice que ya la cultura ya topó y que ya llegó a su máximo esplendor, pues, definitivamente está perdida esa persona que dice eso. La cultura nunca se puede dar por terminadas, por acabadas. Siempre están en proceso de cambio. De manera que la cultura que ahora tenemos en el 2014, sin duda, va a ser bastante diferente a la cultura que habrá en el entorno salvadoreño por el 2050, por decir algo. Como ahora, por ejemplo, la cultura nuestra difiere bastante, la cultura de este momento en El Salvador difiere bastante y notablemente de la cultura de hace 40 años, para decirles
de algo que puedo acordarme. Tenemos hábitos diferentes, tenemos modas diferentes, tenemos transportes diferentes, es decir, la cultura va cambiando porque los problemas van recibiendo diferentes respuestas. En un momento determinado se desarrolla la tecnología, se desarrolla la ciencia y eso tiene un fuerte impacto en la cultura. Aquí, hasta ese momento, no hemos hablado de la lengua, pero debemos tener claro que si la lengua es parte de la cultura, también está sujeta a esa dinámica de cambios en que se encuentra la cultura en general. Esto lo vamos a abordar más detenidamente en otro momento. Sigamos. Ahora sí nos metemos directamente a lo que es el tema del lenguaje. Por eso decía, no hemos hablado del lenguaje, pero ya estamos en eso. El lenguaje es un componente de la cultura, como lo es el trabajo, como lo es la actividad económica, como lo es la religión, son parte de la cultura. Ahí no nos perdamos. Es decir, decíamos que la cultura es el conjunto de soluciones materiales y espirituales que las personas le dan a los problemas. Y hoy lo traemos de nuevo, que es el lenguaje. Es todo sistema de signos orales o escritos, e incluso corporales, que sirve a una comunidad para expresar y comunicar ideas y sentimientos, es decir, todo cuanto procede de la conciencia. Aquí hay que tener claro algo que me parece fundamental para todo lo que vamos a seguir comentando en esta clase. El lenguaje está estrechamente unido al pensamiento, es decir, el pensamiento está estrechamente unido al lenguaje. Si separamos los dos componentes, lenguaje y pensamiento, sin duda nos vamos a perder en el análisis para poder comprender incluso por qué hablamos como hablamos y por qué nuestro lenguaje es marcadamente androcéntrico o sexista. Entonces, primero tenemos que partir de que no podemos separar pensamiento del lenguaje. Son dos componentes íntimamente unidos. Es más, podemos decir, pienso y luego hablo, pero no podemos decir, hablo y luego pienso, parafraseando a este filósofo, que me escapa el nombre, pero ya nos vamos a acordar. Entonces, primero decimos, hablo, pienso y luego hablo. ¿Por qué razón? Porque lo que tenemos en la esfera del pensamiento es lo que vamos a expresar, es lo que vamos a comunicar. Lo que tenemos, y si tenemos sentimiento, el sentimiento es procesado a través del pensamiento y luego es trasladado a otra persona o compartido a través del lenguaje. De ahí que, vamos a decir, es todo sistema de signos orales o escritos e incluso corporales. ¿Por qué decimos corporales? Porque también tenemos signos. Si yo digo, si yo hago esto y entro a un salón de clases, por ejemplo, y hago esto, entonces esta expresión corporal tiene un mensaje implícito. Es decir, estoy comunicando algo. Entonces se vuelve una forma de lenguaje. Entonces la expresión corporal sí también es una manera de lenguaje. De hecho, una mirada, por ejemplo, dice bastante. Bien, está comunicando. Si está comunicando, también está comunicando algo que procede del pensamiento. De ahí que no perdamos de vista lo que les decía anteriormente. Pensamiento y lenguaje son inseparables. ¿Cuál es la finalidad del lenguaje entonces? Bueno, la comunicación. No hay discusión. Si el lenguaje tiene una función, esa función es única y es la comunicación. Por tanto, para que haya comunicación, se requiere de cierta convención lingüística. O sea, que el lenguaje tenga más o menos la misma forma y significado en determinada comunidad. Si yo hablo en El Salvador y expreso una idea,
seguramente me lo va a entender mucha gente, muchas personas. Pero si yo digo en Sudamérica necesito pisco, obviamente estas palabras que acabo de pronunciar allá en el lado de Ecuador tienen otro significado. Entonces, por eso decimos que se requiere de cierta convención lingüística, es decir, que un grupo de personas, una comunidad, un conglomerado, un pueblo, un municipio, un país, comprenda ese código con el que nos estamos comunicando, que sea común ese código, para que pueda haber comunicación. De ahí, eso se explica con esto que acabamos que estamos viendo en la presentación. Para que haya comunicación se requiere de cierta convención lingüística. O sea, de que el lenguaje tenga más o menos la misma forma y significado en determinada comunidad. Hay que tomar en cuenta, por supuesto, lo que decíamos anteriormente. La cultura cambia de un lugar a otro. Y también decíamos que el lenguaje es parte de la cultura, ¿no? Entonces, por eso nos explica por qué. Si yo voy al lado de San Miguel, que siempre me gusta este ejemplo porque es clásico, y yo llego a San Miguel y pido que me presten una paila, sin duda me van a llevar un guacal grandote. ¿Ya? Pero si viene una persona migueleña y viene a San Salvador, de hecho ya lo he visto, que dice, présteme una paila, y la persona le lleva un platito pequeñito. Porque en el área central del país, paila es un plato pequeño. Pero en San Miguel eso cambia. Igual estando en San Vicente, uno dice, mire, disculpe, me prestan unos cubiertos. ¿Qué son cubiertos? No. Entonces dije, no, es que aquí se le dice tarantines. Entonces cambia. Fíjense bien, en un país, en un territorio pequeño en El Salvador, de un área a otra, de una zona geográfica a otra, hay grandes cambios en el lenguaje. Igual, también los hay esos cambios de lenguaje, los hay de un municipio a otro. Si le preguntamos a una gente de los vascos, de Suntepeque, por ejemplo, ¿ya desayunó? ¿O quiere desayunar? Le va a decir, bien, no le va a decir sí. Fíjese bien, la respuesta bien sustituye al sí, que generalmente es la que se da en buena parte del territorio salvadoreño. Cambia. O cuando usted le dice, usted llega a esa zona y los vascos de Sutepeque y ve a la gente comiendo, y le dice, usted le dice, buen provecho. Gracias, venga, comamos, le dicen. Si usted no comprende, no conoce que la cultura se expresa de una manera y tiene sus variantes o sus variantes, va y se sienta ahí y la persona le estaba diciendo por cortesía, venga, comamos, pero no le estaba diciendo, aquí le voy a servir yo un plato de comida. Entonces, si se lo dicen aquí, usted tiene una visita y le dice, venga, comamos, y le está diciendo en serio que se siente que va a comer. Pero en esa área de los vascos, de un pepeque, esa expresión tiene otro significado. Fíjense, esto lo estoy diciendo porque hay cambios, aunque en los 21.000 kilómetros cuadrados de nuestro país, kilómetros cuadrados, perdón, del territorio salvadoreño, se supone que hablamos un idioma. Yo llamo la lengua salvadoreña como variante del español. Aún así tenemos diferencias de un departamento a otro, de una zona a otra, de un municipio a otro. En Quezaltepeque, por ejemplo, es frecuente el uso de la palabra pillo, como sinónimo de travieso, de pícaro. Así dicen, este cipote es bien pillo, esta cipote es bien pilla. Pero si usted se va a Popa, que está cerquita, unos cuantos minutos de allí, ya no encuentra esa palabra en uso. Que sí, esto nos está demostrando que aún dentro de un municipio a otro hay cambios. Aquí tiene sentido, repitámoslo, vamos a ver. Pero para que haya comunicación se requiere de cierta convención lingüística. O sea, que el lenguaje tenga más o menos la misma forma y significado en determinada comunidad.
Con todas esas diferencias que hay de un municipio a otro, de un departamento a otro, de una zona a otra, nos comunicamos perfectamente las personas que decimos ser salvadoreños. Vamos a San Miguel, algún problemita vamos a tener con alguna palabrita, pero en general nos comunicamos. A eso se refiere esa convención lingüística de que nos habla el texto. ¿Ok? Lenguaje y cultura. Aquí vamos a reiterar lo que anteriormente dijimos. El lenguaje es efecto y causa de la cultura humana. Fíjense la importancia que tiene el lenguaje dentro de la cultura. Es efecto porque es el resultado de un largo proceso de evolución y desarrollo cultural. Se va desarrollando la cultura de un pueblo y también uno de los efectos de desarrollo es la lengua. En 1821, el 15 de septiembre, se firmó en esta área de Centroamérica, específicamente en el Palacio de las Capitales de Guatemala, se firmó el Acta de Independencia. Estamos hablando de 1821. Para 1921, decía 100 años después, ¿ya? La lengua que se hablaba en aquel momento, cuando se firma el Acta de Independencia, había cambiado notablemente 100 años después. Es decir, aquí decimos, es efecto porque es resultado de un largo proceso de evolución y desarrollo cultural. La lengua, el lenguaje, vamos a tener, en este caso, hablemos de la lengua, ¿verdad? El lenguaje es esa manera de comunicarnos, esa necesidad de comunicarnos, esa forma de comunicación, pero específicamente como código estamos hablando de una lengua. Entonces, en este caso, es efecto porque es resultado de un largo proceso de evolución y desarrollo cultural. Y es causa porque es una facultad esencial para que la especie humana desarrolle su cultura. Es decir, a través del lenguaje las personas se comunican, le dan solución a los problemas, sean materiales o espirituales, y de esa manera van desarrollando la cultura. Sin el lenguaje, sin la lengua, eso no sería posible. Siempre, para que se comprenda mejor esto, voy a explicar. Vemos a un muchacho que se pone a escribir, primero lo vemos triste, y luego lo vemos que se pone a escribir algo y elabora un texto. De repente lee el texto y resulta que es un poema. En ese momento el muchacho le dio una respuesta, ¿ya?, a un problema de carácter espiritual y produce un poema, elabora un poema. Luego viene una compañera que tiene una guitarra y se le acerca y dice, ¿qué estás haciendo? Señor, lo quiero ver. Y entonces agarra la guitarra y le comienza a poner música al texto. Ella hace una canción del poema. Igual, vean cómo se produce, cómo se llega al texto y cómo se llega a la canción. Entre las dos personas nos dan un producto, que es una canción. La pregunta ¿es ese producto es una expresión cultural? Claro que sí. En principio, pues como decía la definición, porque es una respuesta a un problema de carácter espiritual. Y como responde a un problema de carácter espiritual, es decir, o si ustedes quieren, no material, entonces sí es una expresión de la cultura. De ahí que elaborar una pintura, elaborar un poema, elaborar una canción, también se dice que es parte de la cultura, es una expresión cultural. Igual, de igual manera, recoger las tradiciones de un pueblo, cómo las personas se tratan unas entre otras, cómo se aprecian, cómo se valoran, esa también es una expresión cultural, ¿sí?, porque responde a una necesidad. De ahí partimos de qué es cultura, es todo aquello en que interviene la sapiencia humana.
¿Y qué no es cultura? Bueno, el medio ambiente, donde la sapiencia humana, donde las personas no intervienen. ¿Y dónde es la que las personas no intervienen? En lo que le llamamos naturaleza, es decir, medio ambiente. De ahí la palabra medio ambiente, porque la otra mitad es la parte cultural. Ok, entonces vemos cómo el lenguaje es efecto y es causa al mismo tiempo de la cultura. Vamos a ver un poco más, ya ya nos vamos metiendo en la parte del tema, ¿verdad? Que es el meollo de esta jornada. ¿De qué cultura procede la lengua que hablamos? Obviamente usted dirá, bueno, del español, o tal vez dirá del castellano. El castellano, ahora llamado español, vino de España. ¿En qué año? 1492. Vino cuando Cristóbal Colón se hizo a la mar aquel 3 de agosto de 1492. Se hace la mar en el puerto de Palos, en España, y ya para el 11 de octubre ya estaban observando, oteando, ¿verdad? 2 leguas de distancia estaban oteando ya las primeras porciones de tierra de lo que sería luego el continente americano. Cuando llega Colón, con él también llega un conjunto de personas que traían un lenguaje y traían una lengua y traían una cultura. Vamos a decirlo de esta manera, una lengua y una cultura. ¿Por qué una lengua y una cultura? Porque hemos visto que cultura y lengua son inseparables. Ya lo acabamos de ver. La lengua es parte de la cultura, es causa y efecto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando viene Cristóbal Colón con sus 3 carabelas y trae un montón de gente allí, esta gente hablaba lo que en ese momento se le llamaba castellano. Para colmo, ese mismo año que Cristóbal Colón se hace a la mar, ese mismo año, don Antonio de Nebrija redacta y le presenta a la reina la primera gramática castellana. Esto lo señalo para que percibamos de que esa gente que vino con Colón y el mismo Colón no conocían el castellano, con sus reglas. ¿Por qué? Porque en ese momento apenas estaban en las manos de la reina Isabel. Y así se vinieron. Pues llegan a la isla Guananí, que ahorita se ha perdido de vista, no se sabe cuál es la isla Guananí, o sea, cuál es la isla donde arribó Colón por primera vez. Hay una discusión de qué isla es, porque se perdió en la noche de los tiempos. Primero porque a a Cristóbal Colón le pareció un islote insignificante, y cuando se enteró con las comunidades indígenas o pueblos originarios que había hacia el sur una isla grandota, que resultó ser Cuba, entonces mejor dijo vámonos porque aquí no hay nada. Entonces, por eso se perdió la noción de cuál era la isla que llegó Cristóbal Colón. Ahora hay un debate sobre eso. Pero bien, esto ya es un dato, si quieren ustedes, de adorno, por lo que tenemos que ver. ¿De qué lengua se forma el castellano? Quiero aclarar una cosa. El castellano se llamaba así en el momento en que Antonio de Nebrija se lo presenta a la reina Isabel, le presenta su gramática castellana. Pero a principios del siglo pasado, la Real Academia Española hace la propuesta de que deje de llamarse castellano, porque castellano solo aludía o hacía referencia a una región grande, por cierto, extensa, por cierto, pero que no comprendía todo el territorio español. Entonces solicita de que en vez de que se llame lengua castellana, se llame lengua española. No todas las provincias de España estuvieron de acuerdo con eso. Por ejemplo, hay un país vasco, hay una región catalana, entonces no estaban de acuerdo que se le llamara español, dándole el nombre de todo el territorio de España a una lengua que solamente correspondía originalmente a Castilla, de ahí viene castellano.
Entonces, bueno, la cosa es que el castellano ahora ya no se llama castellano, se llama español. Hecha esta aclaración, continuemos. ¿De qué lengua se forma el español? Bueno, estos son cálculos que han hecho diferentes autores o autoras. Entonces, que el 73% procede del latín. Es decir, de cada 100 palabras, 73 que usamos en el diario vivir, en la cotidianeidad, 73 proceden del latín. Ahí tenemos los verbos, yo, tú, ella, él, comer, dormir, la mayoría proceden del latín. Pero hay un 17% que procede del árabe. Un 17%. ¿Qué significa eso? De que cada 100 palabras que usamos en el día, en promedio 17 proceden del árabe. Tenemos ajo, tenemos cebada, hay un montón de palabritas que proceden del árabe y que en realidad no las usamos en el día porque son se refieren a 17 objetos, por decirlo así, o 17 alimentos, ¿ya? Que a lo mejor en el día no los consumimos, ¿ya? Excepto ajo, que creo que el ajo lo tenemos en cada momento cuando vamos a cocinar. Pero de esas 100%, de 100%, 17 palabras proceden del árabe. Y un 5 procede del griego. Y hay otro 5% que procede de otras lenguas. Por ejemplo, galicismos, anglicismos, etcétera. El 5% que posee el griego, bueno, tenemos algunas palabras del griego, cuando decimos metro, cuando decimos antropología, hay muchas palabras que proceden del griego, pero como verán ustedes, es apenas el 5% de un 100%, de cada 100 palabras. De ahí, esta es la composición más o menos general del español. Ya sabemos, usted ya sabe muy bien que el español viene o vino de España. ¿Con quién? Con Cristóbal Colón, ¿ya? Y que se quedó en el continente americano cuando en el proceso de conquista y luego el proceso de conquista con el proceso de colonización o lo que le llaman el colonialismo de los pueblos originarios de América cuando España decide colonizarlos. Entonces, en ese proceso es que más bien la lengua española, en aquel entonces, recuérdense, en aquel entonces todavía se llamaba lengua castellana, es cuando la lengua española se va inoculando entre las poblaciones amerindias, es decir, o pueblos originarios de América. ¿Cuánto duró eso? Bueno, va cerca de 300 años comprendidos. En el caso de El Salvador, desde que se consideró que estaban apaciguados los pueblos. ¿Cuándo se consideraron apaciguados los pueblos originarios? Allá por 1550. Todavía San Salvador se funda en 1528, pero luego hubo levantamientos indígenas que tuvieron que levantar la ciudad de San Salvador y moverla por diferentes lugares. Bueno, todavía no está claro cuántos asentamientos tuvo San Salvador. Se sabe que uno de ellos, pues, el primero estuvo de las cercanías de Suchitoto, en lo que le llaman Ciudad Vieja. Entonces, pero que luego, debido al acoso indígena de que se había ido para las montañas aledañas, entonces las autoridades edilicias deciden trasladar El Salvador a otro lugar. Y en fin, todavía eso es materia de discusión. Pero se dice de que el periodo colonial comprende desde que España consideró que estaban apaciguados los pueblos indígenas, ¿ya? Y que se fundan las primeras ciudades, ya todavía existen las ciudades principales. Estamos hablando de Santa Ana, de San Salvador, por supuesto, Santa Ana, San Miguel, y ahí van otras como Usulután, que se van formando para que se avecindaran en ellas españoles, ¿ya? A la par de qué, bueno, a la par de los pueblos indígenas, para tenerlos controlados, para asegurar que pagaran tributos y por supuesto para explotarlos y que de esa explotación pudieran vivir los españoles que los habían recibido en calidad de encomiendas. Entonces, ¿en qué periodo podríamos hablar de que
es inoculada la lengua castellana. Estamos hablando de hacia 1550 hasta el 15 de septiembre de 1821. Estas fechas son más bien referencias, porque no funciona de manera mecánica, tan así. Entonces, pero más o menos nos sirve para definir el periodo colonial, comprende de más o menos 1550 al 1821. Como ustedes sabrán, me imagino, tal vez usted ha leído, ha tenido la oportunidad de leer algunos documentos sobre la historia de independencia, posindependencia. Todavía, después de la independencia, hubo levantamientos indígenas, hubo 2 o 3 después del periodo de la fecha de independencia. El más destacado de estos, el levantamiento que dirigió el indígena Anastasio Aquino en la zona de los Nunualcos, que fue en 1833. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque eso tiene mucho que ver en ese proceso de cómo se trasladó el castellano a las comunidades indígenas en este caso, el territorio salvadoreño. Ok. Si decimos que la lengua es pensamiento y que está estrechamente unido al pensamiento, entonces también tenemos que aceptar que tenemos un pensamiento de carácter sexista que se expresa a través de la lengua. ¿Pero qué es sexismo? Sexismo es la creencia de actitud que tiende a privilegiar la superioridad masculina, o sea, que su existencia está en un segundo plano. La existencia de las personas del sexo femenino pasan a un segundo plano. Entonces el sexismo privilegia lo masculino por sobre lo femenino. Y pueden ver ustedes la imagen, y la imagen son más bien para ilustrar la idea, ¿verdad? Imagino que son actuaciones, pero bueno, ilustran. Repito, sexismo es la creencia de actitud que tienden a privilegiar la superioridad masculina por sobre la femenina, por supuesto, lo que estaría indicando que la mujer es considerada ubicada en un segundo plano. Voy a reiterar un poco sobre esto. No se pierda de vista o no pierda de vista usted, amiga o amigo, que pensamiento y lenguaje son inseparables. Es decir, no podemos separar a uno de los dos, están íntimamente ligados. Entonces, para facilitar el análisis del lenguaje sexista, hemos considerado algunos elementos que hemos tomado de otras investigaciones que nos plantean la situación de las mujeres ya en el contexto de una sociedad patriarcal. Primero tenemos el doble parámetro, es decir, fíjense bien cómo se expresa el sexismo. El sexismo se expresa de diferentes maneras. Y por supuesto esto es a través de la cultura, por eso veíamos antes la parte de la cultura y luego su vinculación con el lenguaje, y ahora estamos viendo el lenguaje sexista. En este caso estamos comenzando por el sexismo, porque el lenguaje sexista es una parte del sexismo. Entonces el sexismo se expresa de qué manera. Veamos uno, el literal A, el doble parámetro o doble moral. ¿Qué significa eso? Este doble parámetro o doble moral se expresa cuando una misma conducta o situación se evalúa distinto a partir del sexo de la persona involucrada. Es decir, si es mujer lo valoramos de una manera y si es hombre de otra manera. Es decir, entonces utilizamos un doble parámetro o doble moral. Cuando decimos este tiene doble moral, es porque tiene un discurso favorable para él y un discurso desfavorable para la otra persona. O sea, no aplica por igual. Entonces, veamos algunos casos del doble parámetro, doble moral, y que son frases que andan por ahí, que las manejamos, que andan en el ambiente cultural, y que incluso a lo mejor ni siquiera nunca hemos hecho un análisis de esas frases que están por ahí, o de cómo está percibida la mujer, ¿ya? Y el hombre
a partir de incluso de un mismo vocablo. Veamos, callejero, dice. Se dice si es del hombre, que es un vago, que es un hombre de la calle. Pero si se dice callejera, para la mujer, se dice que callejera es trabajadora del sexo. Hombre público. Es un hombre público, es decir, que anda en los medios, desde que la opinión pública lo conoce, lo ubica, tiene reconocimiento, es funcionario conocido que desarrolla actividad pública importante. Pero si decimos mujer pública, estamos diciendo trabajadora del sexo. Fíjense bien, y volvemos acá a lo mismo, a lo anterior. Perro, el mejor amigo del hombre. Pero si se dice perra, es desgraciada, vil mujerzuela. Zorro. Ese tipo es un zorro, decimos. Es un inteligente, es un hábil, es un audaz. Pero si decimos zorra, es la trabajadora del sexo. Atrevido. Este tipo es atrevido, es un osado, es un valiente, es un sagaz, es baboso, es aventado. Pero si decimos atrevida, y referido a la mujer, queremos indicar que es insolente, que es maleducada. Viejo, un viejo que estamos sinónimo de experiencia. Pero si decimos vieja, lo decimos de una manera despectiva. Es decir, vieja es como una percepción despreciable. Dicen, la vieja esa, tanto que jode la vieja esa. Ya. Fíjense cómo cambia un mismo vocablo, ¿verdad? Aunque cambie el género femenino, el género masculino, pero el mismo vocablo tiene diferente connotación. Aventurero, un hombre audaz, dado a las andanzas y malandanzas y todo eso, pero aventurera es una mujer fácil. El suegro es una gran persona, pero la suegra es una mujer metiche. El concepto que tenemos, incluso en los microbuses lo podemos ver. Ahí, antes abundaba, hoy poco a poco se está reduciendo esa día, que viva mi suegra, pero que iba lejos. Esto ustedes lo han visto ahí. En fin, si a mi suegra le voy a dar, si mi suegra se muere por un regalo, que venga, que mañana les tengo dos. Porque la idea de la suegra. Soltero, es un tipo codiciado, inteligente, hábil. Pero si es soltera la mujer, es porque es lenta. Y ya la dejó el tren o la está dejando el tren. Entonces, tenemos una concepción diferente. Y entonces no medimos ya al hombre y a la mujer de la misma manera, sino que utilizamos una doble moral. Tenemos un discurso de doble moral. Esto obviamente es parte de la cultura. Y como hemos dicho que no podemos separar pensamiento de la lengua o del lenguaje, en este caso, entonces nótese de que cuando decimos algo es porque lo pensamos, lo tenemos. Siempre he dicho de que el sexismo en el lenguaje lo tenemos todas las personas, toditas. Lo andamos como un germen, que lo recibimos por inoculación de las generaciones que nos antecedieron, del papá, la mamá. O sea, el sexismo lo andamos todas las personas, y aún aquellas personas que decimos que hemos reflexionado un poco sobre el tema, cuando menos sentimos se nos sale el corvo, se nos sale. ¿Por qué razón? Porque la cultura de tantos siglos que la tenemos, que la hemos recibido, que la hemos venido recibiendo como por transfusión, entonces la tenemos ahí. De ahí que se requiere primero de un alto nivel de sensibilidad respecto a los derechos de las mujeres, y por supuesto conocer la problemática. ¿Por qué razón? Porque si no conocemos los problemas, no podemos, no estamos avanzando en el proceso de sensibilizarnos para superar ese problema. Ya lo dijimos, ¿verdad? Si es un problema y le buscamos solución, entonces estamos haciendo cultura. Otra de las maneras en que se expresa el sexismo es el dicotomismo sexual. Esta se cumple cuando a hombres y mujeres se tratan como seres diametralmente opuestos y no con características semejantes. Ejemplo, el sexo débil y el sexo fuerte.
las mujeres lloran, los hombres no. Fíjense bien cómo es que partimos, dividimos el ser en dos diferentes, antagónicos y opuestos, no como complementos. Y esto obviamente viene a través de la cultura, lo recibimos directamente de los españoles, lo recibimos directamente en ese proceso, en ese periodo colonial de casi 300 años. Y todavía, claro, nuestros abuelos y bisabuelas nos lo reforzaron y, así, y como resultado aquí estamos. Es por eso que a esta sociedad le cuesta mucho, es bastante diferente la cultura salvadoreña, por ejemplo, respecto a la cultura de los países del norte de Europa. ¿Por qué razón? Bueno, me va a decir, bueno, ¿y por qué son diferentes? Bueno, en primer lugar, porque no tuvieron esa influencia como la tenemos en el continente americano, o más bien los países hispanoamericanos, esa influencia latina. Si revisamos la parte de la historia, cómo se forma el castellano allá hacia el siglo 9, 10, después de nuestra era, perdón, de nuestra era, es decir, nos damos cuenta que su base era la Roma antigua, el latín, y cuál era el tratamiento y las relaciones intergenéricas que se daban en la Roma antigua. Y bueno, para colmo Roma viene y conquista Grecia y copia de Grecia todo, incluso las formas en que los filósofos, los grandes filósofos griegos percibían las relaciones intergenéricas. Todo eso se va haciendo como el caldo de cultivo para una cultura marcadamente androcéntrica o machista como la española, que es la que recibimos gracias a Cristóbal Colón y su partida de invasores. Bueno, iba a decir de maleantes, pero bueno, ok, vamos a seguir. La segregación sexual es otra expresión del sexismo. Esta se da cuando se asume que hay características humanas más óptimas entre hombres que entre mujeres. De esta creencia, de esta percepción, es que deriva, por ejemplo, el reparto de ocupaciones, el reparto de actividades dentro de lo que es el mercado laboral. Por ejemplo, las maquilas, cerca del 80% de más o menos el 80% de la población laboral de las maquilas son mujeres. Ya, a nivel de magisterio, cerca del 60-70% de la población del magisterio nacional son mujeres. ¿Por qué razón? Bueno, de las enfermeras, pues, nos cuesta decir enfermeros, porque estamos acostumbrados a que son mujeres las enfermeras. Ya si vemos un enfermero, ya no nos cuadra, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ustedes ven esas actividades, esas profesiones, esas ocupaciones, están vinculadas ya a las actividades domésticas, lo que le llamamos trabajo reproductivo. Por ejemplo, se cree que la mamá tiene mejores cualidades para enseñarle a ciertas tareas a los niños y a las niñas, para cuidarlas. ¿Ya? De ahí, entonces la mujer trae para profesora. ¿Ya? Para cuando se enferman, la mujer atiende a los niños, a las niñas, al abuelito. Entonces, no, la mujer tiene para enfermera. Entonces, igual, se le descosió el calzón al niño o el calzoncillo al niño, entonces la mamá se lo arregla, se lo surce. Entonces, no, la mujer tiene habilidades para eso. El hombre no puede hacer eso. Entonces, hay una segregación sexual, es decir, las mujeres tienen aptitudes con P, aptitudes para esto y los hombres para esto. Eso poco a poco ha ido quedando en desuso, esa percepción, porque ustedes se recuerdan, hasta hace unos 15 años no habían mujeres empleadas en la gasolinera, por ejemplo. Ahora sí las hay. No habían mujeres taxistas, ahora sí hay. No habían mujeres manejando microbuses,
transportes públicos, ahora sí hay. En fin, son como mitos que se han ido derrumbando poco a poco en esta sociedad de cambios. Como hemos dicho, toda sociedad, toda cultura es cambiante, y estas expresiones de la cultura también han ido cambiando. Entonces, pero siempre, bien, tenemos como esa forma de sexismo es la segregación sexual, la separación de mujeres y hombres. No vamos a ver, por ejemplo, mujeres estudiando para curas, porque se cree que los curas no solo somos hombres, para eso, las mujeres no. Por lo menos en una religión, ¿verdad? En una religión que es la religión católica. Ya en otras religiones, sí hay mujeres que estudian para el sacerdocio, ¿ya? Y se desempeñan perfectamente bien. O sea, que significa de que esto de la segregación sexual es un mito, simplemente un mito, que obedece obviamente a un sistema patriarcal. El familismo es otra expresión del sexismo. A todo esto vayan viendo de que todas estas expresiones del sexismo son verbalizadas, y si son verbalizadas, se vuelven expresiones sexistas, se vuelven parte del lenguaje sexista. Eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, lo estoy planteando de esta manera, pero ustedes vayan haciendo el traslado. Si el sexismo, el familismo es una expresión del sexismo, y esto se da en el entorno cultural, en el marco de las relaciones, cuando lo verbalizamos, es decir, cuando lo comunicamos, entonces se vuelve ya prácticamente lenguaje sexista. El familismo, por ejemplo, se cumple cuando se piensa que el papel de la mujer dentro del grupo familiar es lo que determina su existencia. O sea, su existencia no tiene mayor sentido si no se le vincula con la familia. Y esto tradicionalmente se ha manejado así. El Día de las Madres, por ejemplo, se les regala una licuadora, se les regala una cocina. Bueno, y vean ustedes los desplegados que hay en los periódicos, los trípticos, las campañas promocionales que hay en los almacenes. Le regálele a mamá una licuadora, una cocina, hasta juegos ¿cómo le llaman? Baterías de cocina, le vienen cacerolas, ollas, y eso es un regalo para ella. No, simplemente es un objeto que se le da para que le sirva mejor, eso, para que le sirva mejor al hombre, ya sea el hombre, sea el cónyuge, o sea el hijo. Incluso las hijas le regalan unas cacerolas para que le sirva. Entonces, o sea, la razón de ser de la mujer, ¿verdad?, está en cuanto que es parte de la familia. Todavía en nuestro medio, vean ustedes en algunos editoriales de los periódicos, específicamente del diario de hoy, cómo aparecen planteamientos semana a semana, tendientes a orientar a la población salvadoreña a que se siga quedando circunscrita en esta concepción familista, porque hay todavía el neoconservadurismo continúa y sigue planteando, ahora quizás con más énfasis, de que las mujeres deben estar en la familia. Las mujeres deben dedicarse a cuidar a los niños y las niñas. Es algo que ya no encaja con la realidad. Una realidad donde la mujer cada vez tiene que incorporarse más al mercado laboral para poder sacar a flote la familia. Entonces, esto ya no encaja. El neoconservadurismo ha entrado en prácticamente en contradicción con una realidad económica totalmente diferente. Mientras la realidad económica exige y plantea el desafío de que las mujeres se incorporen cada vez más al mercado laboral, el neoconservadurismo sigue planteando de que las mujeres deben permanecer en los hogares, cuidando a los hijos de las hijas y atendiendo al cónyuge, ¿verdad?, sea marido o esposo, compañero de vida. Entonces, ese es el familismo, cuando concebimos, cuando percibimos que las mujeres tienen la importancia de la mujer solo tiene sentido dentro de la familia. Todavía, incluso hasta hay planteamientos de que las mujeres se comenzaron a perder, ¿verdad?, desde que comenzaron a irse a trabajar y dejaron sus hogares. Y no faltará quien todavía diga de que los problemas sociales que actualmente tenemos es porque las mujeres abandonaron su hogar y se fueron a trabajar. Entonces, imagínense qué contradicción cuando
prácticamente hacen que el hombre siempre sea el que va, el proveedor y la mujer una actitud pasiva de receptora, cuando en realidad es que ni siquiera el hombre logra proveerle de lo necesario, porque el sistema, el mercado laboral, los salarios no permiten que la pareja y mucho menos la familia tengan una vida digna con solo el ingreso del hombre. Entonces, esto es contradictorio. La realidad nos dice que las mujeres, y además recordémonos que en el caso de, todavía no hemos hablado de eso, pero ya lo vamos a abordar, los derechos humanos específicos de las mujeres. Entonces, es un tema que cuando uno lee estos análisis, estos artículos del diario de hoy, uno pareciera que, tiene la impresión de que esta gente no toma en cuenta los derechos específicos de las mujeres, sino que siguen aferradas a estas personas a el concepto tradicional de familia. Es debido a esa presión que ejercen estos grupos en las sociedades, es que todavía nos encontramos con la celebración del 10 de mayo de la manera tradicional. Y aquí para que se ría un rato. Es decir, feliz día de las madres, le dice el pollito, ¿verdad? Tenemos otra expresión del sexismo, es la sobregeneralización. Esta se da cuando un estudio o análisis se basa en los hombres, pero sus conclusiones son tomadas como válidas para las mujeres, o cuando abarca ambos sexos y se expresa en masculino. Es decir, ¿qué es generalizar? Generalizar es meter ambos géneros o diferentes géneros en una conclusión. Es sobregeneralizar. Es como decir sobrecargar, ¿verdad? Significa ponerle más de la carga que corresponde. Este sobregeneralizar es ponerle más, ¿verdad? Sobrecargar el planteamiento, la idea en un género. Se da cuando un estudio o análisis se basa en los hombres, pero sus conclusiones son tomadas como válidas para las mujeres, o cuando abarca ambos sexos y se expresa en masculino. Aquí tenemos un par de ejemplos para que ustedes se hagan una idea. El 43% de los trabajadores está subempleado. La prensa gráfica, miércoles 18 de julio de 2008. Fíjense bien, el 43% de los trabajadores está subempleado. Según la periodista o el periodista, no recuerdo, según ella o él, el 43% de los trabajadores, en ese 43 no hay mujeres. Usted es lo que está diciendo textualmente, ¿ya? ¿Cómo debió plantearlo? Vamos a verlo más adelante. Otro ejemplo, el 43, en el mismo dato, pero ya en el otro periódico, de los periódicos de mayor circulación, el 43% de los salvadoreños se encuentra subempleado. Fíjense bien, no existen las mujeres en este dato, en esta nota periodística. Este corresponde al diario de hoy, miércoles 18 de julio de 2008, el mismo día. Y redactado como que lo mandaron por correo electrónico y pusieron lo mismo. Otro ejemplo, votó el 57% de salvadoreños empadronados. La prensa gráfica, lunes 19 de enero de 2009. En estos casos, nótese cómo la mujer no aparece. O sea, los datos se sobregeneralizan como que solo hombres existieran. Se considera que ahí están incluidas las mujeres. Ese es sexismo en el lenguaje. Allá lo estamos viendo de una manera ya expresa. ¿Ya? ¿Cómo debió decir? Bueno, el 43% de la población trabajadora está subempleada. Ahí sí, les creo que estarían utilizando un lenguaje inclusivo y no sexista. El 43% de la población trabajadora está subempleada. En el siguiente caso igual, ¿verdad? El 43% de las, ¿verdad?, salvadoreñas y salvadoreñas se encuentra, de las salvadoreñas y salvadoreñas se encuentra subempleado. Ok, ahí pudo haber sido, pero si no se quiere repetir, por ejemplo, las salvadoreños, entonces se puede poner población salvadoreña. Si no se quiere decir salvadoreñas y salvadoreños, ¿verdad?
lo que algunas personas de la Real Academia, de la Academia Salvadoreña de la Lengua le llaman desdoblamiento, ¿ya? Entonces le llaman desdoblamiento al hecho de usar diputadas y diputados, maestros y maestros, a eso le llaman desdoblamiento. En realidad, eso es preferible a seguir invisibilizando a las personas del sexo femenino. Eso es preferible a seguir invisibilizando a las mujeres. Esa es la conclusión. Luego, en el tercer ejemplo, el voto del 57%, igual de la población salvadoreña empadronada. Votó el 57% de la población salvadoreña empadronada. De esa manera no estamos excluyendo a las mujeres. De esa manera no estamos excluyendo a los hombres. De esa manera estamos trabajando con un lenguaje inclusivo. Votó el 57% de la población salvadoreña empadronada. Esto hubiera sido una redacción más feliz que esta que tenemos en los ejemplos. La sobreespecificidad, que es otra forma de sexismo, se cumple cuando se presenta como propio de mujeres algo que corresponde a ambos. Es decir, cuando decimos esto le corresponde, esta actividad es para mujeres, esta responsabilidad es para mujeres, pero al hombre no lo ponemos ahí. Esto viene siendo parecido a la doble moral, ¿verdad? Veamos un ejemplo. La mujer debe estar cuidando a su bebé cuando acaba de nacer, o a sus hijas e hijos pequeños. Fíjense bien. Aquí hay una sobreespecificidad en cuanto a que se ubica a la mujer como responsable o con características o cualidades para hacer eso, pero se deja de lado al hombre. ¿Qué es lo que le impide al hombre que no asuma esas tareas que se le atribuyen antojadizamente solo a las mujeres? Ninguno. El hombre también puede darle de alimentar a un bebé con una pacha, puede lavarle los pañales, puede ayudar con los oficios domésticos, puede cuidar a los niños y las niñas, puede, en fin, hacer todo. No hay razón lógica, objetiva, que dispense al hombre de asumir esas actividades. Entonces, sin embargo, la cultura, ya hemos dicho, es una cultura sexista, androcéntrica, machista, y por lo tanto, ciertos roles, ciertos papeles, ciertas actividades se le han atribuido a la mujer. Este es un caso. Ahí pueden ver en las imágenes diferentes roles tradicionalmente atribuidos a la mujer en el contexto de una sociedad androcéntrica y machista como la nuestra. Y finalmente llegamos al androcentrismo. Se cumple cuando un estudio, análisis, etcétera, se realiza desde la perspectiva masculina y se cree válida para toda la especie humana. Aquí, obviamente, por lo que acabamos de leer, dice, se cumple cuando un estudio, análisis, etcétera, se realiza desde la perspectiva masculina y se cree válida para toda la especie humana. Por tanto, aquí se incluye el lenguaje oral y escrito, cuando se supone que al utilizarlo en forma masculinizada, está incluida las personas de sexo femenino. Aquí vemos el androcentrismo. Hay un libro, este servidor trabajó un libro lo publicamos en el 2006, que se llama La mujer invisible, reflexiones sobre el lenguaje androcéntrico, que pues me gustaría que ustedes hicieran el esfuerzo de leerlo. Este libro lo pueden encontrar en la librería de la UCA, en la librería de la Universidad de El Salvador. Creo que por ahí, creo que ya en otras librerías se ha agotado. Y yo ya no tengo, ¿verdad? Para decirles, miren, se los voy a hacer llegar, no porque con gusto. Entonces, pero me sugiero que hagan el esfuerzo de leerlo, de buscarlo y de leerlo. Porque ahí nos van a encontrar ustedes un poco de lo que hablábamos de la influencia del latín y del griego. Y se van a dar cuenta también cómo es que se va construyendo este lenguaje androcéntrico, cómo se va formando y cómo en la práctica cotidiana las personas aquí en El Salvador lo tenemos bien metido, bien marcado. Yo puedo decir que es como una especie de virus, ¿ya? Que lo tenemos.
o que es un germen, ¿ya? Y cuando a menor estornudo lo expulsamos, es decir, o se nos sale el corvo, como decíamos. Entonces, este es el lenguaje androcéntrico. Aquí ubicamos al lenguaje androcéntrico. Entonces, el sexismo es mucho más amplio que el lenguaje sexista, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Hemos visto que el sexismo se expresa en una cultura, en toda la cultura en general se expresa. Entonces la cultura nuestra, lamentablemente, bueno, ha sido marcadamente sexista. Afortunadamente ha ido cediendo poco a poco por aquello de que las culturas van cambiando, las culturas cambian, las culturas no son estáticas. Cuando hablo de cultura, por favor entiéndase que ahí está incluida la lengua. Entonces, la lengua también va cambiando, de manera que si tenemos una lengua o un lenguaje sexista o un lenguaje endocéntrico, es posible cambiarlo. Bueno, si continuemos leyendo, el lenguaje sexista o androcéntrico es hablar y escribir como si solo existieran hombres, discriminando, excluyendo o invisibilizando a la mujer. O sea, cuando hablamos o escribimos usando artículos, nombres, sustantivos, pronombres, adjetivos y masculinos. Entonces, cuando hacemos uso de ese lenguaje, de esas categorías gramaticales, entonces es cuando estamos actuando o manejando un lenguaje sexista. ¿Cuál es lo opuesto de un lenguaje sexista o qué es lo opuesto de un lenguaje sexista? Es un lenguaje inclusivo. Es un lenguaje inclusivo, es decir, el lenguaje que incorpora, que incluye, que contempla, que visibiliza tanto a hombres como mujeres. Que es el desafío que tenemos que hacer en el marco de ir construyendo, moldeando una sociedad diferente, donde hombres y mujeres sean iguales en derechos, tengan la posibilidad de gozar de los derechos de la misma manera. En este caso, todavía se ha avanzado algo, pero todavía necesitamos seguir avanzando. Apenas hemos dado los primeros pasos en ir construyendo una sociedad con equidad e igualdad de género. No, todavía falta mucho. Sin embargo, déjenme decirles, probablemente usted sea una persona joven, pero hace ya por 1992 ni siquiera soñábamos con oír o escuchar un lenguaje no sexista en los medios de comunicación. Ahora hay algunos medios de comunicación que se cuidan de ese lenguaje. Quiero decirles que quizás del 100% de los medios de comunicación, tal vez un 2.5 lo haga, pero algo se ha avanzado. Pero en 1992 era como una especie de norma que todos los medios de comunicación, todo el mundo hablaba como un lenguaje sexista, incluso en la Asamblea Legislativa. Esto ha seguido rompiendo, diría yo, ha ido cediendo esa cultura androcéntrica con el trabajo que han venido desarrollando los diferentes organismos de mujeres, ya la relevancia y el acento que ha alcanzado cada vez más el marco de los derechos humanos específicos de las mujeres. Entonces, en ese sentido que ha ido evolucionando esto, que ha ido avanzando, y que también ha ido cediendo un poco el terreno el lenguaje sexista, pero todavía hay mucho que hacer. Y esto obviamente es algo que debemos trabajarlo las personas que tenemos, manejarlo, incluso las personas que tenemos relaciones que en el trabajo, trabajamos en el área social, sobre todo en este caso usted que va a trabajar se prepara para trabajar en el marco de la prevención del riesgo a desastres y todo eso. Entonces es importante pues, tomar en cuenta este lenguaje. No podemos llegar, por ejemplo, hablando de prevención de riesgos, a un grupo de personas que ha sido afectada por un fenómeno natural y llegar con un lenguaje sexista. Porque recuerde que hemos dicho que el lenguaje ante todo es comunicación, y si queremos lograr una comunicación efectiva, lo primero que tenemos que hacer es dejar de invisibilizar, en este caso, a las mujeres, a la población femenina, que paradójicamente es la mayor parte de la población salvadoreña.
La población femenina es la mayor parte de la población salvadoreña. La población femenina es la mayor parte del padrón electoral. La población femenina es la mayor parte del municipio. Casi todos los municipios, por norma general, la población femenina es la mayoritaria. Pero en contraste, es la invisibilizada en el lenguaje y es la excluida en otras, por ejemplo, en planes y programas y proyectos que se ejecutan. Y en este caso, cuando viene algún desastre, algún fenómeno natural provoca un desastre, porque hay que decirlo de esa manera, hay gente que dice desastres naturales, hay que declarar que el desastre es un fenómeno natural, que si se diera, que si hay fenómenos naturales de esa naturaleza en el corazón del Amazonas, y le aseguro que nadie dice que es desastre porque no afecta a poblaciones humanas. Entonces el desastre, viene un desastre y la población es afectada y encima de eso le cae todo el androcentismo de la gente que llega supuestamente a ayudar, a colaborar. Entonces si le caemos con un lenguaje sexista y no tenemos la visión de sus intereses, de sus problemas, de sus necesidades específicas, en este caso de la población femenina que está afectada por este fenómeno natural, entonces imagínense que se revictimiza a la persona. Yo creo que esto es importante tomarlo en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo que nos ilustra sobre el lenguaje sexista en un centro escolar. Vean ahí la profesora que les dice salgan todos a recreo. Y nosotras, dicen las niñas. Y esto a menudo, bueno, todavía esto quiero decir es que ha cambiado. Muchos centros escolares ahora ustedes llegan, visitan un centro escolar y ya por lo menos dice bienvenidos, tienen pleca y le ponen una S, bienvenida. Entonces, pero hace 25 años, olvídense, esta sociedad estaba bien enclaustrada en los marcos culturales o en el marco cultural androcéntrico y machista. Se ha ido cediendo un poco esa cultura tradicional, pero estamos todavía empezando el camino, es decir, todavía hay mucho camino que recorrer. Veamos. Aquí hay un ejemplo, pensamiento de Bertolt Brecht es interesante. Dice, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. ¿Qué opinión le merece a usted este texto? Estoy seguro que pensará que le dice, que le comunica bastante. Pero lamentablemente está escrito, está elaborado, está redactado de una manera sexista. Si Bertolt Brecht hubiera vivido a nuestro tiempo, le aseguro que lo habría corregido. O habría dicho, no, mejor ya no lo uso. Y lo hubiera sacado de sus textos que publica. Es decir, ¿cómo lo redactaría usted, amiga o amigo, de manera que esté planteado con un lenguaje inclusivo? Es decir, con un lenguaje no sexista. Me gustaría que haga este ejercicio ahí. Que usted haga cómo lo dejaría redactado. Podría ser, hay personas que luchan hay personas, podría ser, pero hay otras maneras de redactarlo. Obviamente, no estoy aconsejando de que cuando lo vaya, sienta la necesidad de utilizarlo, lo modifique, porque entonces estaríamos faltando a los derechos de autor. Lo que sí estoy sugiriendo es que hagamos un ejercicio de cambiar al lenguaje inclusivo el texto. ¿Ya? Pues no estoy diciendo que después lo publique, porque eso sería un plagio. ¿Ya? Entonces, o que usted lo cambie a su antojo. No se puede cambiar cuando las palabras son de un autor o autora y la persona y está debidamente registrado de que así es, entonces no se pueden modificar los textos. Entonces, lejos de ello se ponen entre comillas para indicar de que es un texto que tiene autoría. Entonces, pero el ejercicio sí es bueno, es decir, traten de cambiarle el texto a un lenguaje inclusivo, para que vayan viendo que el lenguaje sí se puede cambiar, que el lenguaje como expresión de la cultura también tiene que ir respondiendo
a, a la realidad actual. Veamos algunas propuestas de lenguaje sexista y alternativa. Aquí en la parte alternativa, esas son alternativas, pero estamos hablando de un lenguaje inclusivo. Si vamos a utilizar vecinos, dicen, aquí venimos a visitar los vecinos. No, entonces es mejor utilizar vecindario. ¿Ya? Si decimos los lugareños estaban ahí reunidos, no, habitantes, ¿verdad? Esposos, cuando se tiene que decir esposos, es mejor decir cónyuges. ¿Ya? Dicen, vinieron los esposos Martínez, los esposos Martínez, no, se dice, vinieron los cónyuges, o vino con su cónyuge. Ya, ir cambiándole alumnos, en vez de decir alumnos, porque no tendría que decir alumnas, entonces diga, para no decir alumnos y alumnas, es mejor decir estudiantes. Y decir estudiantes, si va a decir los estudiantes, es mejor decir el estudiantado. Si va a decir los ciudadanos de mexicanos de Itutepeque, de San Jacinto, de Jacinto, lo que sea, entonces decir mejor la ciudadanía de Santa Ana, la ciudadanía de Chalatenango, decir, pero evitamos el lenguaje, el vocablo sexista ciudadanos. Señores, pues de personas. Buenos días, amigos y amigas, ¿verdad? Buenos días, vienen, nos visitaron unas personas, ¿no? Nos visitaron unos señores. Dicen, es que nos vinieron a visitar unos señores. Y 5 eran mujeres y 2 eran hombres. Pero creímos de que cuando decimos señores, vamos a tirar a las mujeres. Entonces, en este caso, nos vino a visitar un grupo de personas. Niño. En vez de niño, pues, hay que decir niñez. Y salvadoreños, en vez de decir salvadoreños, es mejor decir la población salvadoreña, como lo decíamos hace un rato. Es decir, hay maneras de cómo sustituir el lenguaje sexista por un lenguaje alternativo o un lenguaje inclusivo. Habiendo llegado a este punto, le hago esta interrogante. Si la cultura es cambiante y el lenguaje, una de sus expresiones, ¿es posible cambiar el lenguaje sexista por un lenguaje inclusivo o no sexista? Espero que me responda en este momento usted, se responda a sí misma o a sí mismo. Esto es importante porque si no visibilizamos el problema, todavía no estamos por llegar al camino para ir corrigiendo esos problemitas. ¿Ya? Primero tenemos que sensibilizarnos para poder luego visibilizar las formas en que vamos a ir cambiando un lenguaje sexista, dejando atrás un lenguaje sexista e incorporando un lenguaje inclusivo o no sexista. Bien, es todo. Muchas gracias. Espero que haya quedado claro lo que hemos visto y si hay dudas, me imagino que habrá un mecanismo ya establecido para que usted me haga llegar sus sugerencias, sus dudas, sus comentarios. En unos minutos voy a colocarles una presentación. ¿Qué vamos a hacer con esta presentación? Lo que usted me va a hacer es, como cualquier producción que hagamos, si hago una canción, si hago un poema, si hago, en este caso es una presentación elaborada por publicistas de alto calibre, pero si ustedes se dan cuenta, obsérvenlo, véanlo detenidamente y señalen, vayan anotando ustedes dónde se incurrió en un lenguaje sexista y qué vocablos, qué partes del documento respetan eso, el lenguaje inclusivo y visibilizan a la población femenina. O sea, denme unos minutitos, ya se lo coloco la presentación para que pasemos a ese ejercicio.
Bien, ponga atención a este video y trate de ir haciendo sus anotaciones, dónde es que se incurre en lenguaje sexista y dónde es que se incluye a personas de ambos sexos. Vamos, a quedar con usted el video. Bien, espero que haya aprovechado las imágenes para ver, ubicar dónde se encontró o dónde habían expresiones sexistas. Este es un ejemplo, incluso ustedes ven en los medios de comunicación, pasan comerciales, pasan mensajes, campos pagados y generalmente plagados de lenguaje sexista. Incluso hay ocasiones que informativos, boletines informativos del gobierno son planteados en un lenguaje no sexista, a manera de campos pagados en los medios de comunicación, pero enseguida aparecen críticas de sectores neoconservadores, incluso un representante de la Academia Española de Salvadoreña de la Lengua, diciendo de que no es correcto el desdoblamiento del idioma y que criticando pues esa forma de redactar. Este, Va a haber siempre oposición a esto, porque hay gente que va a seguir creyendo en que cuando buscamos hablar, conversar, construir, redactar con un lenguaje inclusivo, estamos atropellando el lenguaje, en este caso el español. Ya no hablo de castellano porque el español desde principios del siglo pasado entonces cambió de nombre, como les decía hace un momento. Entonces, pero todavía hay gente que cree que se está atropellando el lenguaje.
El llamado es, en este caso, y quería hacer énfasis en esto, es que tenemos una ley especial integral, de reciente aprobación, donde se habla de la violencia simbólica. Entonces, me imagino que esto lo van a ver en otro momento. Esto es la ley especial integral para una vida libre de violencia, entonces para las mujeres, y entonces se van a dar cuenta de que hay una definición de lo que es violencia simbólica. En esa definición de violencia simbólica, obviamente está incluido el lenguaje. Desde el punto de vista, nuestro compromiso como personas, como ciudadanos o ciudadanas, es darle cumplimiento a la ley. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si vamos a comunicarnos con grupos, o ya sea de manera escrita o verbal, entonces vamos a hacerlo respetando la ley, que nos dice que si cometemos violencia física, violencia emocional contra las mujeres, y si invisibilizarlas o agredirlas de palabra considerada, o con imágenes considerada una violencia simbólica, pues ningunearla o invisibilizarla a través del lenguaje también es una forma de violencia. Pongamos un ejemplo concreto. Usted llega a su casa, ve a su madre ahí en la sala, en la entrada, y no la saluda. Pero más adelante ve a su padre y lo saluda. ¿Usted cree que no es una forma de violencia simbólica la que cometió contra su madre, porque siendo mujer no la saludó y sí saludó a su padre? Entonces, la violencia simbólica como ya que está regulada la violencia simbólica en la ley especial integral, entonces lo que tenemos que hacer todas las personas, usted y yo, es darle cumplimiento a esa normativa. Recuerde que en la medida en que vamos cumpliendo la ley, vamos cumpliendo las leyes en general, en esa medida estamos también ejerciendo la ciudadanía. Y ejerciendo la ciudadanía también, obviamente, implica, por un lado, cumplir con las leyes, por el otro lado, exigir nuestros derechos. Muchas veces caemos en que solo exigimos nuestros derechos, pues no cumplimos con las leyes, pero no cumplimos con nuestras obligaciones. Entonces, en este caso, cuando se habla de violencia contra las mujeres, y ya la ley que he mencionado menciona la violencia simbólica, pues no hay para dónde, no tenemos para dónde hacernos, hay que respetar la ley. Si se pregunta usted, bueno, ¿qué hago? ¿Escribo de acuerdo a las normas establecidas por la Academia Española de la Lengua, o escribo con un lenguaje inclusivo y me salgo y respeto las normas establecidas por la Academia Española de la Lengua? Bueno, en este caso es la Academia Española de la Lengua, entonces no es la Academia Salvadoreña. Entonces, la respuesta es la siguiente. La ley sí nos mandata su cumplimiento, y nos dice que tenemos que, ¿verdad? Que cometemos un delito si cometemos violencia simbólica contra las mujeres. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero nadie nos está diciendo que es un delito no decir niñas y niños. No hay ninguna ley que nos imponga, que establezca que eso es un delito. En otras palabras, el hablar, escribir de una manera inclusiva, ¿ya? Es más bien responder a las exigencias de los nuevos tiempos. En este caso, es darle cumplimiento al marco normativo o a los derechos específicos de las mujeres. En ningún momento estaríamos saltándole a la lengua, ¿ya? Y además esto no nos exponemos a ninguna sanción, pero sí violentando, irrespetando y visibilizando a la mujer, sí estamos incumpliendo una ley. Así de sencillo. Entonces, la sugerencia nuestra es, mire, primero hay que cumplir con la normativa, ¿no? Y esto es así, sin tanta vuelta. ¿Ok? Espero sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias en el mecanismo que se ha establecido ya. Quiero decirles que hay una tarea
una tarea que sí quiero que me la realicen en no más de una cuartilla. Es decir, quiero que me elabore un listado de expresiones sexistas que usted recoge en su familia, en su ámbito social, en su círculo de amistades y en el trabajo o en el centro de estudios, porque si estudia en X, entonces usted elabóreme un listado de expresiones sexistas que utilice y póngame de la par, dice bien a la par, me le va a poner una forma alternativa de cómo expresar esa misma idea o ese mismo sentimiento. Una forma alternativa, con esto quiero decir, me lo va a expresar en un lenguaje inclusivo. Si me elabora eso, eso le queda como tarea. De esa manera ahí voy a ver yo si se comprendió el contenido de esta ponencia sobre el mismo mecanismo voy a hacerle llegar las sugerencias y para que usted, dijéramos, para que usted redondee todo este proceso y que le quede claro, como que quede lo mejor que se pueda, ¿verdad? ¿No? El tema que hemos abordado en esta oportunidad. No me resta más que decirles, decirle muchas gracias por su atención y espero que sea de provecho. Me quedo pendiente de sus comentarios y sugerencias. Con todo gusto la voy a responder.